Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 1, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En esta mañana vamos a tratar de ponerle un título al mensaje, ¿no? Yo lo he titulado: por cuanto crees, verás cosas grandes. Por cuanto crees, verás cosas grandes. Acá en esta lectura que acabamos de tener, encontramos 5 personajes interesantísimos. 5 personajes que a mi haber son hombres que marcaron y sellaron y dejaron huellas dentro de toda la era y la historia del cristianismo, como son Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. El apóstol Juan, que es discípulo de Juan el Bautista, igual que Andrés y Felipe, eran discípulos de Juan el Bautista. Y yo deduzco que eso porque Andrés, una vez que vio a Juan identificar a Jesús como he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:19, cuando Andrés vio
esa revelación que le fue dado a Juan el Bautista referente a la personalidad de Jesús, fue y le dijo a su hermano Pedro: hemos encontrado al Mesías. Juan, un hombre que su nombre significa Dios es misericordioso. El nombre de Juan significa Dios es misericordioso. Fue el que escribió el Evangelio según San Juan, que según los teólogos es el Evangelio que denota a la personalidad de Cristo como Dios. Es el que se le afirma más su participación como deidad, más que dentro de la humanidad. Sin embargo, a ese le fue revelada una palabra que tiene una connotación de transformación de la historia del mundo. Porque en Cristo Jesús, el hombre, según la apreciación de Juan, iba a tener la oportunidad de tener perdón de sus pecados, por la cual lo separaba de Dios. Al ver a Jesús como el Cordero de Dios. El cordero era uno de los animales que se usaban dentro del sacrificio de las prácticas sacerdotales en el tabernáculo, para que el hombre pecador pudiera acercarse a Dios y hallar misericordia. Por eso que Juan significa Dios de misericordia. Amén. Dios de misericordia. Por eso cuando tú vienes al Señor y vienes a lo mejor dentro de una vida cargada, una vida presionada, una vida con errores, con fracasos, con situaciones difíciles en tu vida, porque solamente el hecho de estar acá es difícil llevar la vida. ¿Verdad que sí? No es fácil. Sin embargo, siempre cuando tú ves al Cordero de Dios, tiene la oportunidad de ser alcanzado por su misericordia. Amén. De ser alcanzado por su misericordia. Juan fue el apóstol que se le acercó a Jesús y le he llamado como el apóstol del amor, porque siempre vivía al lado del Señor Jesús, tratándole de extraer de la personalidad de Cristo lo mejor para él. Esto nos enseña que tú y yo debemos estar más cerca del Señor Jesús para extraer de lo que Él tiene para nosotros. Amén. De extraer. Jesús tiene muchas cosas que darnos. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y recibiréis. A veces creemos que el pedir es malo y no le pedimos al Señor. Pues yo quiero decirte algo. Una de las cosas por la cual el hombre se acerca a Dios, porque lo ha perdido todo. ¿Tú lo crees, verdad que sí? El hombre cuando se acerca a Dios es porque lo ha perdido todo. Lo perdió todo en el huerto del Edén. Perdió la comunión, perdió la posibilidad de ser próspero. Entró en ruina, entró en pecado, entró en enfermedad. Lo perdió todo. Pero una vez que tú y yo venimos al Dios de la misericordia, reflejado en el Cordero de Dios que nos quita el pecado, entonces nosotros lo podemos recuperar todo, pero pidiéndole al que lo tiene todo. Aleluya. Por eso es que Él dijo: hasta ahora nada habéis pedido. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, ¿cómo dice? Yo te lo daré. Pedid y recibiréis. Ese es Juan. Juan, el que estaba allí al lado del Cordero. Juan también escribió las 3 cartas
primera, segunda y tercera de Juan, que tiene el mismo orden de escritura del Evangelio según San Juan, dentro de una visión de Jesús como el Hijo de Dios. También encontramos al apóstol Pedro, que de igual que Juan obtuvo una revelación. Juan vio la revelación del Cordero, la redención. Pero Pedro también obtuvo una revelación, que era el Mesías. Dice la Biblia, el apóstol Pedro, el Señor, su nombre original era Simón. Una vez que se consigue con el Señor, Simón era aquel pescador, era un experto en la pesca. Además, yo creo que era el líder de la pesca. Él comandaba, me imagino yo, dentro de aplicando un poco mi imaginación, comandaba el liderazgo del orden que tenía que llevar los barcos o las barcas dentro del mar para poder cercar el pescado y poder tener el mejor pescado y la mejor pesca. Pedro tenía esa visión clara de su trabajo, de su función laboral dentro de su actividad. Una vez que se encontró con el Señor le cambió el nombre y le puso Cefas, que significa piedra. Pero una piedra no está rodando sola como piedra. Esa piedra tuvo que haberse desprendido de la roca. ¿Está entendiendo eso? El Señor le cambió el nombre a Pedro porque Pedro significa piedra, que va allí pegadito a la roca. A la roca. ¿Y tú sabes quién es la roca? Cristo Jesús es la roca. Y Pedro recibe dentro de su ansia de la visión profética que había en el ambiente por el mover de la palabra de Jesús. Creó Jesús un ambiente profético en ese momento en su personalidad tan impactante que estos 5 hombres se metieron en el mover profético y en el tiempo profético del momento. Y Pedro recibió una de las palabras más impactantes que hay en la Biblia. Dice la Biblia que Andrés, verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Esta palabra Mesías tiene su naturaleza, la naturaleza de la palabra, o el carácter de la palabra. Significa Hamashia o Mechía, que significa ungido. Solamente esta palabra ungido se le daba a los que tenían ministerio sacerdotal o ministerio de rey. Fíjese la visión que estaba teniendo y la revelación que estaba teniendo en ese momento Pedro. Estaba teniendo la unción sacerdotal que reposaba sobre Jesús y la unción de rey que reposaba sobre Jesús. El enviado de Dios
para cumplir una tarea específica dentro de la voluntad de Dios, dentro de la visión de Dios. Era un enviado de Dios. La palabra Levítico 4:5, para que pueda tener ahí como referencia bíblica sobre la unción sacerdotal y sobre la unción de los reyes en 1 de Samuel 4:6 al 10, Salmo 2:2. Esa es la palabra más contundente cuando Jesús le preguntó a sus discípulos que quién decía la gente que él era. Y algunos le dieron respuestas de lo que opinaba todo el colectivo. Y le dijeron, uno dice que tú eres Elías, otro que eres uno de los profetas, otro que eres Juan el Bautista. Y Jesús entonces llevó la pregunta a ellos y le dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Los más allegados, los más íntimos, los discípulos del Señor, los apóstoles de Cristo. Ellos recibieron la misma pregunta. Cuando ellos vieron que que la respuesta había escaseado, porque resulta de que dieron la respuesta que oyeron ellos, cuando Jesús vino y le transfirió a ellos, le hizo la pregunta a ellos, me imagino que se consiguieron como vacíos ante la respuesta. Si lo hemos dicho todo, que tú eres profeta, que tú eres Elías, en fin. De pronto le vino una revelación a Pedro. Y Pedro, tomado por el Espíritu de Dios, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Y todos conocemos la respuesta que le dio el Señor a Pedro. Bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Andrés, hermano de Jesús, hermano de Pedro, también igual que Pedro, tuvo la misma apreciación de que Jesús era el Mesías. Andrés perteneció a un grupo de ministerio que estaba compuesto por Pedro, Jacobo y Juan, lo cual inquirieron con el Señor Jesús sobre las cosas que habían de venir, sobre lo profético, sobre lo por venir. Y ellos se edificaron sobre eso. Ese fue Andrés. De Andrés no se escucha mucho, pero lo que Andrés marcó sobre la vida de Pedro, hasta este tiempo nosotros podemos ver los resultados de la predicación del Evangelio. Felipe es el otro personaje que encontramos acá en esta lectura. Felipe es uno de los 12 también. Mateo capítulo 10, verso 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 14. Encontramos la referencia que Felipe fue uno de los 12 apóstoles. Fue uno de los primeros discípulos del Señor cuando le dijo, sígueme. Personalmente el Señor le dijo a Felipe, sígueme. Felipe, siendo impactado por la personalidad de Cristo y no queriéndose quedar con lo que había recibido de parte de Dios, fue y lo compartió con Natanael. Y le dijo a Natanael, Natanael, hemos hallado al Hijo
Vamos a leerlo aquí. Al hijo de José de Nazaret. Él, el que habla de Moisés en la ley, así como los profetas. Natanael le respondió: ¿acaso de Nazaret ha salido algo bueno? Jesús no nació en Nazaret. Jesús nació en Judea. Así que allí esto lo pongo como tarea para que lo estudiemos, ¿no? Felipe estuvo presente en los milagros, en el milagro de los panes y los peces que alimentaron 5,000 personas. También Felipe fue el hombre que fue usado por el Espíritu de Dios cuando le predicó al eunuco. En esta iglesia tenemos como bandera evangelística de crecimiento el proyecto de Felipe para formar los Felipes para que vayan a ganar los eunucos para el Señor. Amén. Felipe fue ese hombre que en el Espíritu fue también elegido para que sirviera las mesas y los panes para que los apóstoles continuaran en la predicación de la palabra de Dios. Natanael, su nombre significa don de Dios o Dios ha dado. Es uno de los primeros discípulos del Señor Jesús, quien Jesús dijo de él que era un verdadero israelita en quien no había engaño. O sea, la integridad de este hombre en la fe de sus principios era tal que el hombre se mantuvo íntegro en la defensa de su fe. Dice que no había engaño, un verdadero israelita. Tremendo ejemplo para nosotros como creyentes, ¿no? Para que nos mantengamos en integridad, siendo verdaderos creyentes en el Señor, no negociando nuestra fe por nada ni por nadie, manteniendo íntegro delante de la presencia del Señor, para que el Señor cuando te vea te dice: este es verdaderamente mi hijo. Aleluya. Verdaderamente es mi hijo, en quien no hay engaño. Aleluya. Cuando el Señor dijo eso, creyó en Cristo. Cuando escuchó que éste le describió dónde estaba antes de venir a él. Vamos a buscar esto en la Biblia. En el versículo 49 del Evangelio de Juan. Versículo 48, perdón. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dos cosas Natanael vio aquí en Jesús. Número uno, lo vio como el Hijo de Dios. Palabra Hijo de Dios encierra la parte divina o la esencia divina que tenía Jesús. Lo que llaman los teólogos la unión hipostática en la personalidad de Cristo, que era que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Natanael vio al Hijo de Dios
porque lo que le había revelado a él solamente era posible si Dios lo daba a conocer. La revelación de las cosas que Dios tiene solamente la da a través de la persona de Cristo. Dice cuando Jesús, verso 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Antes, esa palabra solamente es aplicable a Dios, porque Dios conoce tu pasado, Dios conoce tu presente y Dios conoce tu futuro. Solamente en Dios tenemos la posibilidad que nuestras vidas sean edificadas. Cuando Natanael vio que Jesús lo había visto, lo conocía, antes de haberlo visto, reconoció que Él era el Hijo de Dios. A veces el Señor nos dice a nosotros cosas y nos vive estudiando nuestras vidas. Como dice el salmista: escudriñemos nuestros caminos y veamos si tenemos en el camino de perversidad. Examinémonos y guiémonos por el camino eterno. Porque siempre en nuestra vida habrán cosas en las cuales Dios va a querer decirnos para que corrijamos. Amén. Cuando Jesús vio a Natanael y Natanael vio a Jesús y le reconoció que solamente esto era posible si Él era el Hijo de Dios y era el Rey de Israel, Jesús le respondió: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cuando tú y yo nos disponemos a buscar al Señor y nos disponemos a entregarle nuestra vida a Él, y Él empieza a escudriñarnos nuestras vidas y comienza a corregirnos, entonces podremos ver cosas mayores en nuestras vidas. Cosas que a lo mejor ni tú y yo nos imaginamos, porque Dios es un Dios que sorprende. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y una de las cosas que es impresionante acá, en este relato, es que el Señor le dio una palabra contundente a Natanael y le dijo, de cierto os digo, he aquí, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y yo te quiero decir en esta mañana que hay una palabra de Dios, la cual ha declarado cielos abiertos para nuestras vidas. Cielos, la cual dice la Biblia que ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Todos conocemos que la Biblia nos enseña que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cuántos lo saben? Pero Jesús tiene aquí el cuerpo de Cristo. ¿Sabe quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y le dice la Biblia que los ángeles están puestos para ser consiervos nuestros ayudadores, los que nos están defendiendo ante cualquier ataque de las tinieblas. La Biblia dice que los ángeles son ejecutores de la palabra del Señor. Salmo 103. Rapidito. Salmo 103. Dice: 103, verso 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Los ángeles
que suben y bajan, que están en el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Están dispuestos a ayudarte, a defenderte, a cuidarte, a protegerte siempre y cuando tú y yo nos mantengamos como verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Aleluya. Y esos cielos abiertos, mira que no te dice puertas abiertas, esa es otra cosa. Puertas abiertas te indica el avance que tú debes de tener hacia lo que Dios te quiere dar. Pero cielos abiertos te indica que hay una provisión de Dios para tu vida cuando tú dispones a pedirle a Dios las cosas que tú necesitas. A Juan le preguntaron que si él era el Cristo y él dijo: yo no soy el Cristo, porque solamente Cristo podría tener la autoridad de declarar los cielos abiertos. Dice la Biblia, Natanael declaró que Jesús es el Hijo de Dios y el Rey de Israel. La palabra rey implica señorío. Ya no de Israel, porque todos sabemos la historia de Israel. Israel se desvió, se alejó del Señor, pero vino la iglesia, la cual ocupó el lugar de Israel. En este momento la iglesia ocupa el lugar de Israel y el rey de la iglesia se llama Jesús de Nazaret. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso que Él tiene gobierno sobre nuestras vidas. Por eso que Él tiene señorío sobre nuestras vidas. Y cuando el Señor es Señor de nuestras vidas y tiene los cielos abiertos, ¿sabes lo que hay para ti y para mí? Hay una lluvia de Dios para este tiempo. Hay una lluvia de Dios para este tiempo. Porque cuando los cielos se abren, cuando los cielos están cerrados, no hay lluvia. ¿Sabía usted eso? Cuando los cielos se cierran, no hay lluvia. Pero cuando los cielos se abren, comienza entonces la lluvia a descender. Dice Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿Qué va a abrir Dios? El cielo, los cielos abiertos. ¿Para qué va a abrir Dios los cielos abiertos? Para enviar la lluvia a su tierra, a su tiempo. Hay lluvia de Dios en tu vida. Hay lluvia de Dios en tu vida. Hay un mover de Dios en tu vida. Así como Juan, Pedro, Andrés, Felipe, Natanael recibieron la revelación del tiempo, del mover de Dios en ese tiempo crucial, trascendental en su vida, cambió su vida. Si todos nos pusiéramos a investigar cómo murieron estos hombres de Dios, y todos dieron su vida por la causa de lo que habían recibido. ¡Aleluya! Juan murió de viejo siendo un supervisor de las obras de Dios. Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo. Andrés murió muerte natural. Felipe murió crucificado. Natanael murió también en su estado de vejez, sirviéndole al Dios del cielo, porque había recibido una palabra contundente. En esta mañana, hermano querido, tú has recibido de parte de Dios un toque especial. Por eso que tú tienes que mantenerte firme, porque hay cielos abiertos y hay declarada una lluvia para ti. Y va a descender en el nombre de Jesús. Tienes que conocer el tiempo, tienes que conocer el momento, tienes que conocer el impacto de Dios en tu vida en el tiempo perfecto. Por eso que la revelación, la palabra revelación implica el tiempo específico de Dios para una persona específica o unos resultados específicos. Dios ha declarado cielos abiertos. La desobediencia a Dios haría que faltaran esos cielos abiertos.
Deuteronomio 11:17. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia. La palabra de Dios ha sido declarada para todos. Pero esto es un acto voluntario. Esto es un acto tuyo y mío. Porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que te salvó porque te tocó. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, no dices todos, si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios es un Dios personal. Y este es el tiempo en el cual Dios ha establecido tu bendición. Dice Ezequiel 34:26 que las verdaderas lluvias son lluvias de bendiciones. No es agua. No es agua, tú no necesitas agua. ¿Cuántos necesitan agua aquí? No. Tú necesitas lluvia de bendiciones. Lluvia de bendiciones. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Porque la bendición de Jehová es la que te da luz. Porque la bendición de Jehová es la que te da paz. Porque la bendición de Jehová es la que te da poder. La bendición de Jehová es la que tú y yo necesitamos. Y hay cielos abiertos para que tú puedas pedir la bendición que está declarada para tu vida.